Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por permitirnos platicar con ustedes hoy sobre este tema que hemos venido atendiendo desde el mes de noviembre del año pasado, para ser exactos, el 20 de noviembre de 2017, que empezamos con las denuncias respecto de la situación laboral, física y de seguridad en sus personas que están atravesando compañeros trabajadores de la empresa Oceanografía. Como ustedes saben, hemos presentado cerca de 4 puntos de acuerdo para hacer llamados a diversas instituciones involucradas en este lamentable problema, en el que solo se ha percibido el pleito, llamémosle de carácter legal, entre las autoridades que intentaron arrebatar la empresa para beneficio propio, concretamente en la administración de Emilio Lozoya, que pretendía quedarse con Oceanografía para poder surtirle a través de terceros todo servicios a Pemex y ganarse una muy buena cantidad de dinero, y obviamente en esta presión pues lo que hicieron con esta empresa, que fue literalmente quebrarla. Durante estos años que han venido suscitándose estos problemas, pues hay una franja de personas que se ha quedado sin ser atendida. Y hoy tengo el gusto y el honor que me acompañen compañeros a los que hemos visitado en los barcos, concretamente en la Barcaza 801 y en algunos otros barcos de Oceanografía en Ciudad del Carmen, Campeche, que han estado lamentablemente viviendo situaciones verdaderamente denigrantes que afectan su dignidad, su seguridad y el trato que debieran tener cualquier persona que se digne de ser responsable hacia ellos y sus salarios y sus familias. Es muy lamentable lo que hemos visto de la indiferencia, primero institucional, que tendría la obligación de atender a todos nuestros amigos, pero también la indiferencia social, porque pareciera ser que hoy estos 8 compañeros de los más de 100 que todavía siguen en las barcazas, en los barcos que han sido desmantelados, pareciera ser que no existen ante los ojos de los ciudadanos. Hoy me acompañan, derivado de los últimos acontecimientos que se han dado en esta zona, en donde prácticamente están por cumplir en este mes, en el mes de junio, ya 1 año sin estar recibiendo un solo peso de sus salarios. Algunos de ellos se atrevieron a hacer esta demanda de carácter laboral y recibieron en la semana pasada, derivado de la huelga de hambre que iniciaron y que tuvimos que pedirles que la terminaran, porque pues la verdad es que ya hasta ni huelga de hambre necesitaban hacer, puesto que no les llegan alimentos ni les llegan ninguna circunstancia que pudiera ayudarles, a menos que sea de su bolsillo, y les pedimos que dejaran de hacer esta huelga de hambre, pero derivado de esta pelea laboral que ellos han tenido, les pidieron que a partir del 17 de mayo, a través del director de Recursos Humanos de Oceanografía, pues daban por rescindidos sus contratos a los 4 compañeros que habían iniciado esta huelga de hambre, para exigir que después de 1 año se les pagaran todos estos sueldos que han tenido. Como ustedes saben, los trabajadores del mar no tienen necesariamente las mismas condiciones que otros trabajadores que están en tierra y que son mucho más fáciles de ver. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tienen jornadas muy largas de 28 días, en donde si no llega su suplencia, tienen que quedarse en el barco, y no es lo mismo que estén en tierra a que estén en uno de los barcos ahí subidos, sin alimentos, sin agua, sin gasolina. Y yo entregué a todos ustedes los videos de las condiciones deplorables, indignas, en las que los compañeros han estado viviendo, sin absolutamente nada de las condiciones de seguridad que debieran tener nuestros compañeros. Y es lamentable que, adicional a esto, hoy que la empresa recupera su capacidad de poder operar esta empresa a partir, los dueños de la empresa, a partir del mes de enero, pues los que pagan el pato sigan siendo los propios trabajadores. Como ustedes saben, también se nombraron 2 comisiones, una en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores, para efectos de darle seguimiento a este tema. ¿Qué sucedió con estas comisiones? Y yo lamento mucho que sea el trabajo que me avergüenza como legisladora de estar haciendo en este Senado de la República y en el Poder Legislativo, que tenemos mucho que deberle todavía a los ciudadanos. Y nos preguntamos luego por qué no quieren a la clase política. Por algo muy simple: se abocaron en estas comisiones a revisar el problema que existía entre el dueño de la empresa
y la autoridad, concretamente el gobierno federal, en este pleito por quién se quedaba con la empresa, pero se los olvidó que atrás de todo esto había 4,000 trabajadores que tienen familias, que tienen que comer, que tienen que mandar a sus hijos a la escuela, que dependían de este trabajo y que hoy, derivado de la circunstancia y de todo este problema que hubo en Ciudad del Carmen se ha muerto literalmente en términos laborales y muchos de los trabajadores, por lo menos los 4,000 de Oceanografía, se quedaron en condiciones verdaderamente tristes, sin empleo, sin posibilidades de poder mejorar estas circunstancias. Hemos dicho también que apoyamos justamente que la empresa pudiera terminar sus trámites de carácter legal para que la autoridad no abusara de esta condición, pero lo que no podemos permitir es que hoy los trabajadores sean las víctimas tanto de la empresa como de las autoridades ante la inacción e indiferencia institucional que hoy estamos viendo con ellos. Estos compañeros lo único que están pidiendo es que se les paguen sus salarios, que se les pueda permitir llevar alimento a sus familias, y creo que el hecho de que estemos en un proceso electoral, que tengamos hoy elecciones y que pronto se puede elegir a un nuevo Congreso y a un presidente de la República y congresos locales o alcaldes en todo el país, no debe quitarnos a los legisladores de nuestra obligación primordial, que es cuidar a los ciudadanos, proteger los derechos de los ciudadanos que están siendo lastimados. Están hoy conmigo para que sepan que no son compañeros inexistentes, que son de carne y hueso, que tienen familias, que tienen problemas, que todos los días lo viven y que necesitan la atención de las autoridades. Si alguien que está en problemas no puede recurrir a las autoridades, entonces díganme a quién va a recurrir. Ellos no tienen ninguna necesidad de estar esperando a que culmine un proceso electoral para que sus problemas sean resueltos, porque comen todos los días o deben comer todos los días. Tienen hijos que incluso muchos de ellos han perdido ya lamentablemente esta relación con sus propias familias ante la falta de recurso. Quiero que los vean no con una compasión como si pudiéramos nosotros decidir quién tiene para comer o no, quién tiene para ser defendido o no, qué derechos tiene cada uno. Quiero que los vean como cada uno de ustedes aquí en este Senado de la República, porque ustedes también tienen familias. Les pido que seamos capaces de vislumbrar y poner sobre la mesa estas historias que tienen nombre y apellido, que detrás de ellos tienen familias. La semana pasada nos dimos cuenta que derivado de este asunto, y hay cosas que no se saben, se dan cosas como el incendio de algunos lugares en los que está, por ejemplo, documentos que pueden ser importantes para resolver el asunto laboral de los compañeros. Pero también se da el asesinato, el homicidio de una persona fuera de la empresa, que no sabemos cuáles fueron las circunstancias, y se da la muerte en la playa de otro compañero de tierra, de dos compañeros de tierra, que si bien no son compañeros del mar que estuvieran en los barcos, también estaban exigiendo un derecho laboral en otro sentido, más allá de la especulación que pueda generarse o no. Pareciera ser que no está nadie viendo lo que está sucediendo. Y me parece fundamental que hoy me permitan ante ustedes presentar el punto de acuerdo que presentaremos de urgente resolución, y en el que estoy segura y espero que mis compañeros senadores de todos los partidos políticos dejen a un lado el color en este momento y seamos capaces de poder hacer estas peticiones con mucha certeza y de urgente resolución el día de mañana. El primer resolutivo que estamos planteando en el punto de acuerdo es pedirle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y aquí quiero ser muy enfática, porque desde noviembre que nosotros dimos vista a todas las autoridades y que estuvimos trabajando con ellos para poder atender este asunto. En ese tiempo, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación era el licenciado Roberto Campa, y el secretario del Trabajo es el hoy secretario de Gobernación. Y pareciera ser que aunque los papeles se invirtieron, uno como secretario de Gobernación y otro como secretario del Trabajo, pues pareciera ser que hemos hablado a quien no oye, no ve, no habla y no resuelve. Ninguno de ellos atendió en los ámbitos de su competencia lo que por obligación estaban, perdón la redundancia, obligados a cumplir justamente en el tema de sus atribuciones, sus facultades y obligaciones que les mandata la ley. Queremos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aplique el artículo 39 del Reglamento de Inspección Federal del Trabajo para que nuestros compañeros ya no suban a estos barcos, se puedan quedar en tierra sin menoscabo de sus derechos laborales. ¿Qué es importante en este sentido? Las embarcaciones están funcionando con 2 o 3
compañeros solamente. Cuando hay una norma que establece el número de personas que debe estar en cada barco para poder funcionar, establecen condiciones mínimas de seguridad, que cuenten con combustible, que tengan los elementos necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese etcétera es lo que más ha predominado e innecesariamente tenemos a 2 o 3 compañeros con riesgos verdaderamente fuertes sobre su vida, inclusive atracos que se han venido dando de gente de tierra que sube en lanchas y que ha soltado balazos también en estas embarcaciones. Para nosotros es muy importante que la Secretaría de Trabajo cumpla su obligación constitucional que está establecida también en la Ley Orgánica de la Administración Pública y que tiene que ver con esta aplicación del artículo 39 del Reglamento de Inspección Federal, y que de inmediato dé vista a la PGR para que saber si ahora también estamos en una posibilidad de un delito en materia de trata de personas que en su momento fue responsabilidad del SAE, pero que a partir de enero con la empresa pues pudiera ser cometida por particulares, en este caso con la empresa. Queremos revisar qué está pasando y necesitamos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cumpla su responsabilidad. Tienen toda la información que les enviamos desde noviembre del año pasado y no han hecho absolutamente nada. La segunda petición, y quiero ser muy enfática, que a partir del año pasado, noviembre, diciembre, incluso enero, el juez tercero de lo civil, Felipe Consuelo Soto, estableció en varios de sus acuerdos la importancia de cuidar la dignidad y el trato digno y humano para los trabajadores de estos barcos. Lo lamentable es que a pesar de este mandato judicial en los acuerdos, pues pareciera ser que no hay oídos ni quien obligue a la autoridad y a la empresa a cumplir estos acuerdos que se están planteando. Para nosotros es muy importante justamente hoy hacer un llamado respetuoso al juez tercero para que en coordinación con la Secretaría de Marina, que hoy tiene nuevas atribuciones, concretamente ellos la protección de vida en el mar, y en coordinación con la Junta Federal, encuentren un mecanismo que pueda materializar justamente esta situación de nuestros compañeros y pueda con nombre y apellido decirle a la empresa que va a bajar a estos compañeros de los barcos, pero que además va a cuidarse sus derechos laborales, porque como les decía, pues ahora resulta ser que por un tema de esta huelga de hambre que hicieron, pues nuestros compañeros terminaron siendo, bájate, ya no tienes contrato conmigo, pero además no te pago todo lo que durante un año has trabajado sin que recibas un salario, solo porque se atrevieron a demandar, lo cual me parece verdaderamente triste. Y debo decirles que nosotros acudimos a Ciudad del Carmen y que habíamos hecho un compromiso de que no se iba a afectar sus derechos laborales y que la empresa se comprometió con nosotros, incluso la semana pasada con nosotros, a que este tema no tendría represalias, y lo primero que hicieron fueron las represalias con los compañeros. Y por último, queremos hacer un llamado a la Secretaría, al Sistema de Administración Tributaria, al SAT, y al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque tienen que reconocer los créditos laborales que la empresa tiene. ¿Y a qué me refiero? Derivado de este problema entre estas cúpulas que les estoy comentando, resulta ser que embargaron las cuentas de la empresa por la falta de pago de Seguro Social, lo cual están en su derecho el IMSS, pero lo que no ha entendido la autoridad, tanto del IMSS como del SAT, es que este es un problema que vienen arrastrando derivado de la quiebra que generaron el SAE y que generó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de todo este aseguramiento, incluso la propia PGR, cuando tienen a la empresa y cuando la quiebran, la desmantelan y la destruyen totalmente, que ustedes han visto las imágenes ahí. Para nosotros es muy importante que el IMSS y el SAT tengan concreta sensibilidad y sean capaces de entender que lo que ellos están quitando al embargar estas cuentas, lo que están haciendo es quitándoles a los compañeros la posibilidad de recibir un ingreso en sus familias que les permita llevar alimentos a su casa. Ya no están pidiendo viajar en yates, ir a otro lugar. Los compañeros están pidiendo para lo básico, que es alimentación, casa, vestido y sustento, lo que cualquier mexicano y mexicana en este país quiere. Yo espero y apelo a la sensibilidad de mis compañeras y compañeros senadores y diputados que integramos la comisión permanente, de que estos 3 puntos, que este punto de acuerdo que mañana presentaremos sea atendido de urgente resolución y podamos darle respuesta puntual a nuestros amigos y compañeros que hoy nos acompañan en representación de muchos otros que todavía están en los barcos. Y bueno, pues cedo la palabra a uno de ellos para que pueda platicarles a grandes rasgos qué es lo que está sucediendo y qué están pasando ellos en la mar. Adelante. Muy buenos días
Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad que nos dan de expresar pues, la situación que estamos viviendo a bordo. A la senadora Adriana Ávila, que incondicionalmente nos está brindando el apoyo. La situación que estamos viviendo a bordo realmente es lamentable. Nadie más que nosotros que estamos a bordo sabemos la situación en carne propia, qué es lo que está sucediendo. Nosotros subimos porque tenemos necesidades y necesidades de nuestra familia que esperan que llevemos a casa algo para sustentar a nuestros hijos, para darle el sustento en cuanto se refiere a educación, a ropa, a calzado en general. La situación que estamos viviendo a bordo es demasiado crítico. Estamos sin agua, sin energía eléctrica, sin alimentación. La empresa, únicamente ha llevado alimento cuando se le da la gana, no cubriendo las necesidades básicas totales como trabajadores que estamos a bordo. Y es por eso que nosotros decidimos realizar una huelga de hambre. Esa huelga de hambre, pues, lo decidimos ya como un recurso final único, porque pues ya no tuvimos otra alternativa y peleando lo que nos corresponde, que es salario. No estamos pidiendo otra cosa que no sea nuestro salario, que por derecho ya lo hemos generado. El último pago que nos realizó la empresa fue el 28 de abril del 2017. Entonces la empresa nos traía con engaños de que ya se nos iba a pagar y que hay que esperar y que pues hay que tenerle paciencia, ¿no? Entonces nosotros llegamos a ese extremo de entrar a la huelga de hambre. Nosotros estamos pidiéndole a las autoridades que tomen cartas en el asunto para que no se violenten nuestros derechos laborales, derechos que ya han sido devengados y que nos corresponden y que no, vuelvo a repetir, no estamos pidiendo otra cosa que no sea nuestro salario. Y es todo lo que quiero externar. Algún compañero va a abundar sobre el tema, algo que se me haya pasado. Buenas tardes a todos, mi nombre es Eber Lozano Medina, soy oficial de máquinas, era el primer oficial de máquinas de la barcaza. Desgraciadamente la barcaza está en pésimas condiciones, estamos faltando a muchos códigos internacionales, entre ellos la OMI, MARPOL. La OMI significa que el SOLAS igualmente, porque es nuestra vida la que está a bordo, ¿no? La barcaza está en deplorables condiciones, tanques fendados, tanques que tienen combustible, que puede ser dañino para el medio ambiente. La empresa no ha mandado suministro de combustible. Esta barcaza no tiene propulsión propia, necesita una propulsión de un remolque. Desgraciadamente, sus anclajes, sus cables están en pésimas condiciones. Yo pienso que ya deben de tomar cartas en el asunto, porque estamos cerca de un puente que comunica a Carmen con Tabasco. Si llega a romper un cable, vamos a causar más daño si llegamos a chocar con el puente. Es lo que muchos no ven. Dicen, es que es tu obligación, sí, pero mi obligación termina hasta que tú me des las herramientas para poder hacer ese tipo de trabajos. Hay tanques fendados, desgraciadamente también se corren el peligro de incendios. Sin energía, pues no hay tipo de bombas para suministrar agua para acabar con un incendio. Los extintores están caducos, las balsas salvavidas están también caducadas. Todos sabemos que un extintor tiene una caducidad.
están en pésimas condiciones, oxidados, sin carga de CO2. Todo ese tipo de situaciones pues ponen en riesgo a todas las personas a bordo. No digamos que el casco pues ya está prácticamente podrido, ya hay zonas en donde ya no se puede circular porque la placa ya está muy deteriorada. Hay tanques, como digo, tanques inundados de agua y tenemos tanques con combustible, bueno, con residuos de combustible, de aceite usado, que también están pudriendo. Desgraciadamente, con un mal tiempo se pueden romper y van a causar un daño ecológico mayor a lo que ya está ocasionando con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, yo les exhorto a que pues tomen cartas en el asunto, ¿no? Que se fijen también, somos pocos, pero también aportamos al país mucho, ¿sí? Muchos dicen, no, es que son pocos, sí, pero también aportamos. Tenemos la necesidad de mandar comida a nuestras familias, calzado. Hay muchos de mis compañeros que ya están perdiendo sus cosas porque están endeudados. Muchos les van a quitar su casa porque pues ya no pudieron pagar al Infonavit, sus créditos. Desgraciadamente pues estamos en esa situación, ¿no? De vender lo poco que tenemos para poder seguir sobreviviendo sin que a las personas, a los dueños, les importe. O sea, pues es un problema, es uno contra millones, sí, pero pues estos poquitos, pues tenemos nuestras necesidades, ¿sí? Entonces queremos hacer un llamado a todas las autoridades que pues, nos apoyen para poder hacer este tipo de aclarar esta situación, ¿no? No estamos exigiendo otra cosa más que nuestros pagos que ya devengamos. No estamos exigiendo lujos, simplemente págame lo que ya trabajé. No quiere, pues, o sea, busca la manera de pagarme, ¿no? Le pido al gobierno, a las autoridades competentes que nos hagan caso, a la Comisión de Derechos Humanos, que yo pienso que nada más pasan sin ver, no voltean a vernos. También somos humanos, también somos personas, ¿sí? Entonces, por favor, les hago un atento llamado a las autoridades para que nos puedan hacer un llamado, ¿no? Gracias. Sí. Sí, básicamente el tema de los afectados, hablaba de 4,000, pero son todos los que están en trabajo ahorita. La empresa tenía una plantilla de 4,000 trabajadores. Como ustedes saben, cuando se asegura por parte del SAE, por parte de la PGR y le ordena al SAE que asegure, obviamente pues se hacen despidos. Lo cierto es que la empresa hace un reclutamiento, por eso estamos hablando del tema de trata, porque hace un reclutamiento y empieza con mismos trabajadores de la empresa a contrata cerca de 300 trabajadores que estaban en el mar, en estas más de 21 barcos, aunque había cerca de 80, pero bueno, después empezaron a vender o a dar a los acreedores, regresar a dueños, en fin. Había 21 barcos, había más de 300 trabajadores y luego se fue disminuyendo. Hoy tenemos más de 100 trabajadores todavía en estos barcos que están lamentablemente ahí, pero también hay problemas en la parte de tierra. Nosotros estamos abocándonos al tema de la mar porque ellos no tienen posibilidades de regresar a sus lugares de origen y debo decirles además que, como les decía, estamos hablando de 28 por 28 en sus turnos y obviamente ni tienen el personal completo y cuando no llega alguien que tiene que cambiar la guardia, ellos tienen que quedarse otros 28 días, sin alimento, sin nada, absolutamente nada. Desde abril del año pasado, corrijo la fecha que ya la dijeron perfectamente, a ellos se les dejó de pagar. Entonces, tenemos más de un año ya con esa parte sin pagarles. Quiero decir que la empresa recuperó la posibilidad de manejarla a partir de enero de este año. De abril a enero, la responsabilidad es del gobierno federal, concretamente del SAE, y evidentemente del síndico que fue nombrado para tales efectos. Pero a partir de enero a la fecha, la responsabilidad es ya de la empresa. La empresa argumenta que no tienen dinero porque son montos distintos. Evidentemente, todos tienen sueldos y salarios distintos. Pero lo cierto es que si lográramos que de estos barcos que están de una u otra manera ya en estas condiciones pudiera asegurárseles a ellos como parte de sus pagos y pudieran venderse chatarrizados o como quiera considerarse, ellos tendrían para poder pagar lo que es mínimamente. El mayor número de créditos los tienen con otras empresas, son grandotas. No estamos hablando de este pleito entre los bancos y el dueño, etcétera. Estamos hablando de un tema de sobrevivencia, ¿no? Entonces, más allá de las cantidades y más allá de los más de 100 trabajadores que están en estas condiciones, que son los que están en el mar, que no implica el tema o no excluye los problemas que hay en tierra, pues son ellos los que están padeciendo esta circunstancia. Sí, Angélica. Buenos días, senadora. Hola, Angélica. Le quisiera preguntar si las autoridades, porque dicen que presentaron un juicio
Bueno, el problema que tenemos es que tampoco Pemex ha liberado los pagos a la empresa. Quiero decirles que derivado de este procedimiento de aseguramiento, pues hoy Pemex dice, yo no tengo dinero y no te voy a pagar. Cuando ya, y ahí sí debo ser muy concreta, la empresa ha ganado distintas instancias, tanto en el tema legal penal como en el tema mercantil, ¿no? Incluso se declaró que la quiebra que había declarado en su momento el SAE era improcedente, de tal manera que Pemex tiene adeudos de cantidades exorbitantes que obviamente tendría la empresa que decirles, que puede liberar estos pagos para poder hacer este pago concretamente a los compañeros, es decir, les liberan a la empresa. ¿Qué es lo que yo preveo y supongo presuntamente que está sucediendo? Pues obviamente hubo toda una estrategia por parte de Emilio Lozoya en su momento para quedarse con esta empresa y ser proveedora de Pemex a través de terceros. Perdón, esto es un asunto de corrupción que está ligado en asuntos internacionales que ustedes ya conocen. Y lo que nunca pensaron es que obviamente aquí viene un procedimiento de carácter legal que evitó que eso sucediera. ¿Y qué es lo que hoy tenemos? A compañeros sin sueldos, a compañeros y una empresa verdaderamente quebrada que se le entregó al SAE en condiciones completamente distintas a las que las regresó. Literalmente acabaron con la empresa, crearon sindicatos y les dieron una lana, entre ellos sindicatos evidentemente afiliados a su partido, ¿no? Nosotros decidimos hacer este tema, no un tema de carácter electoral, y tan es así que lo venimos manejando por las instancias, pero lo que ya no podemos permitir es que hoy predomine un proceso en donde la autoridad ni ve, ni oye, ni escucha, porque están completamente avisadas las autoridades. ¿Qué estamos pidiendo concretamente? Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también embargó cuentas de la empresa, así como el SAT, que también embargó las cuentas de la empresa, las libere. Las libere porque hay una prioridad que es pagarle a los compañeros. Hicieron y lo debo decir concretamente, además algunos de los medios le han dado seguimiento, hicieron un salvamento de los seguros de vida de un fideicomiso privado, la Secretaría de Hacienda, les estoy hablando de hace cerca de 2 años, en 2014, para pagar los seguros de vida de las viudas de los ferrocarrileros en su momento, que es otro problema similar a lo que están viviendo nuestros compañeros, pero no son capaces hoy de hacer un apoyo a través de Hacienda para poder pagarles a los compañeros, cuando además ellos fueron responsables de la quiebra. Senadora, es decir que por un lado tendría que liberar Pemex recursos, Sí. pero también descongelando estas cuentas del IMSS y del SAT les podrían pagar. Es correcto. Así es, del IMSS y del SAT. Es cierto que dejaron de cumplirse obligaciones, eso yo no lo puedo negar, pero también es cierto que debe de revisarse las causas por las que se dejaron de pagar, de cumplir estas obligaciones. Si tienes cerca de 4 años asegurada una empresa a la que además destruyes, acabas, te comes, con estos líderes sindicales que les dieron la nota porque crearon sindicatos y les dio a la Secretaría de Trabajo la toma de nota a través de cuando estaba administrado por el SAE, lo cual es evidentemente irregular. No es legal, es un delito, pero pues pareciera ser que aquí no importa una orden judicial que se establece, no importa quién cuida, la impunidad terrible que tenemos hasta la fecha de que no hay Estado de Derecho, no hay quien vea por los ciudadanos comunes, ¿no? Me parece que es verdaderamente lo triste, la indiferencia institucional. ¿Qué tiempo duraron en huelga de hambre y cuántos habrían sido ya despedidos por esta medida? Solo 4 compañeros se pusieron en huelga de hambre, aunque debo aclararte, Angélica, que además es muy importante que lo sepas, que pues la huelga de hambre la tienen desde hace cerca de 1 año que no les dan alimentos, comen una vez a la semana. Cuando su servidora pudo ir, medio les ayudaba con surtido algo, pero ¿qué me va a alcanzar a mí para darles a los 100 trabajadores que estaban ahí en ese momento? O sea, lo poquito que podíamos apoyarles, pero bueno, ¿cuántas veces fueron? 3 o 4, ¿no? Y ellos tienen que buscar, bajar y ver cómo. Luego les mandaban, por ejemplo, carne y les decían, aquí tienes 10 kilos de carne, pero no hay refrigerador, no hay nada, cómetelos en un día. Es verdaderamente terrible, porque han pasado ciclones en las épocas de temporada, que además ya vienen, debo decirlo, y lo que acaba de decir el ingeniero es muy importante, o sea, pueden colusionar con algún puente y podemos tener pérdida de vidas humanas, que ya sucedió y que incluso el juez en otros barcos, en otros casos, sí permitió que llegaran a puerto y que se establecieran ahí en puerto algunos de esos barcos, ¿no? Yo sí creo que la autoridad ha sido omisa. No es posible que la única responsabilidad, la más importante que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la fiscalización, la auditoría, la dictaminación, en fin, toda esta supervisión que debe hacer, pues no la haga. La Secretaría del Trabajo me parece que se confió junto con muchos otros temas en donde pues las empresas terminan pagándole una lana a los inspectores de la Secretaría de Trabajo para que no hagan inspecciones de ninguna naturaleza, lo cual es
este proceso de corrupción que nos está carcomiendo y afectando la vida diaria y cotidiana de las personas. Gracias, Angélica. Senadora, buenas tardes. ¿Algún estimado del monto de la indemnización que ustedes estimen que tengan que recibir a nivel general o global? Y si tienen cuentas ya incautadas de oceanografía, ¿alcanzaría eso entonces para indemnizarlos a todos? Y si no han negociado o no han intentado autoridades por fuera negociar individualmente con cada uno de ustedes, ¿o les ha ofrecido algo? Yo quiero comentar, nosotros hablamos con la empresa cuando ya recuperó la capacidad de ejercicio la empresa, y hablamos con el dueño de la empresa y con varios otros personajes para efectos de lograr un convenio. Ellos estaban dispuestos a hacer el convenio, a desistir de la demanda y a firmar. De hecho, tuvimos y levantamos una minuta de trabajo en mi última visita a Ciudad del Carmen, junto con el director de Recursos Humanos, el director general y el jurídico de la empresa, para poder hacer este procedimiento. Sin embargo, pareciera ser que en el momento en el que ellos aceptan, y varios de ellos que aceptaron además quitar la demanda, pues se quedaron sin nada porque terminaron sin reconocerles sus derechos. Y el caso concreto de los 4 compañeros que hicieron huelga, pues le llegaron con un documento donde decirle, pues ya no trabajas conmigo porque, fíjense la ingratitud, la incongruencia y la insensibilidad de lo que dice un escrito. Dice que a partir del día 17 de mayo de 2018 queda rescindido su contrato individual de trabajo y o relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Esto derivado de haber incurrido, fíjense bien, en las conductas previstas en la fracción 7 del artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, en vigor, que a la letra dice cometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento de las personas que se encuentran en él. Perdón, no han cobrado durante un año, no tienen alimentos, no hay gasolina, no hay combustible, no tienen lo mínimo indispensable, ni siquiera, o sea, las condiciones en las que viven son terribles, y ahora resulta ser que ellos son los que están siendo imprudentes y descuidados. Es una falta de respeto mandar, es insensible e inhumano mandar un escrito de esta naturaleza para decirles, hiciste una huelga de hambre porque peleaste tu derecho a tener un ingreso, te voy a rescindir además. Es de verdad terrible. Esta rueda de prensa tiene que ver con eso. No podemos permitir que la insensibilidad y circunstancia de ciertas personas en un pleito de cúpulas termine afectando a la clase trabajadora. Este país tiene condiciones terribles de desempleo, de inseguridad, y hoy lamentablemente lo que estamos viendo es que hay una indiferencia total. No ha salido una nota, no porque queramos que la cubran o no, pero lo cierto es que vemos en los encabezados todos los problemas de la cúpula partidista, de la política, y no vemos una sola que tenga que ver con los problemas cotidianos de la gente. Yo preguntaría, ¿dónde están todos aquellos que están ahorita muy emocionados en las campañas pronunciándose por estos asuntos? ¿Por qué no los han atendido? Debo decirles que varios legisladores acudieron en su momento para ellos y lo único que hicieron fue levantar, sacarse la foto, mandar en tweets, pero no han hecho un solo asunto de carácter legal. Si estuviéramos todos unidos para un asunto de esta naturaleza, podríamos resolver los problemas con más facilidad, pero lamentablemente hay una indiferencia terrible social e institucional que no ha ayudado a que este tipo de problemas se resuelvan de manera cotidiana. Es la vida cotidiana de todos, no es la vida circunstancial de un proceso electoral. Sí, senadora, bueno, 2 cosas. Una, si de los presentes se pudieran decir su nombre, los que hicieron huelga, y 2, si nos detalla un poco más, se refieren a trata de personas. Sí. ¿En qué sentido? ¿Cuántas personas, si ya se han quejado al respecto? Sí, claro, tenemos incluso ya una denuncia, fueron 4 puntos de acuerdo que metimos acá. Yo anuncié e informé tanto a la PGR como a la Secretaría del Trabajo, como a la Secretaría de Gobernación, como a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Poder Judicial. O sea, he informado a todo el mundo. El abogado que está ayudándoles en la parte laboral ha planteado ese asunto. ¿Qué es lo que vemos ahí? Hubo un reclutamiento de estas personas para laborar a través del SAE. Pero adicional a eso los retienen ahí porque no se pueden bajar de los barcos, les decía, hay una retención, pero viven en condiciones verdaderamente terribles, no les dan agua, alimentación, no tienen lo mínimo, tienen que hacer trabajos, incluso en este sentido está en peligro su vida, y ya hubo una sentencia que se dio en el caso de Brasil por un tema de Hacienda Verde en el 2016 para ser exactos, y la Corte Interamericana ya había acreditado que se pueden generar trabajos forzosos en este sentido. Si bien es cierto, esto pudiera ser solo un tema de explotación laboral, también es cierto que ante las condiciones que ellos viven de amenaza, bajo el tema de te bajas y te quito tu trabajo, están siendo coaccionados para quedarse a trabajar en un lugar en donde no les están pagando.
Y la verdad que la última vez el enlace de PGR se acercó y me dijo, es que yo no veo por dónde se acredita este tema. Le dije, pues es que ustedes todo lo ven solo como un proceso de explotación de la prostitución ajena, como si eso fuera todo el tema de trata. Lo han minimizado de tal manera que no han permitido entender cuáles son los delitos y cumplir cada quien su responsabilidad. Y si se pueden presentar los compañeros que hicieron huelga de hambre. Soy Efraín González de Cárdenas, Tabasco. Tengo 4 años trabajando en la empresa y pues también lo mismo que han pasado mis compañeros, por ahí todos hemos vivido lo que ellos dijeron. Pues lo único que exigimos pues es nuestro salario y se termina la relación con la empresa. Buenos días, mi nombre es Mardonio Flores y con mis compañeros estamos igual. Y antes que nada, gracias a la senadora, si no, no estuviéramos aquí para poder llegar y explicar un poco de ahora sí lo que nos está pasando, ¿no? Y desgraciadamente, pues esperemos que el día de mañana tomen algún acuerdo para nosotros y igual para la familia, ¿no? Que pues igual están mal moralmente, ¿no? Y viendo la situación como están. Gracias. Sí, buenas tardes, soy Hugo Morales, soy el cocinero de la barcaza y igual a ver si las autoridades nos apoyan para que este problema se resuelva y pues a lo que nos deben, pues igual nos los hagan buenos, nos los paguen y ya pues acabar con la empresa, el contrato que tenemos con la empresa y pues acabar ahí todo ya para que pues todo esto se resuelva. Gracias. Gracias. Mi nombre es Daniel Jerónimo Hernández, soy electricista a bordo de la barcaza DLB 801. Pues hacemos un llamado a las autoridades para que pues tomen en cuenta la situación que estamos viviendo, una situación sumamente grave que ya se ha mencionado varias veces y que pues se resuelva lo más pronto posible. Gracias. Pues es todo, agradezco muchísimo que… adelante. Quisiera saber a cuánto asciende la indemnización total a los trabajadores. Si tiene desglosado cuánto sería cada uno. 45 millones de pesos. Sí, por quienes han estado en este proceso de la demanda. También debo decirles que hay un proceso de demanda de trabajadores de tierra que tiene que ver con otros montos. Reiteramos, para nosotros es muy importante el tema de los trabajadores de mar porque sus condiciones son completamente distintas. No significa que el resto no tenga que verlo, pero bueno, en general para ellos son 45 millones de pesos en su totalidad. Que pudiera decir nada más, Banamex también tiene en este procedimiento un asunto con la empresa que tendría que estar haciendo. Hicimos un llamado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en uno de los puntos de acuerdo para que tomara cartas en el asunto, pero bueno, están más ocupados. ¿Para cuántos trabajadores? ¿Para los 100? Son cerca de 100 trabajadores, un poquito más, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que no es onerosa la cantidad, podrían perfectamente con alguno de los barcos asegurarla. Muchísimas gracias a todos.